en una ocasión, cuando allá en el tiempo de la Revolución Industrial, se empezaron a hacer vehículos en serie, ¿no? Y salían vehículos mucho más baratos porque se hacían en serie. Y allí había un señor de mucho dinero, compró un vehículo y se compró un Forte. Un Forte, en aquel tiempo el mejor vehículo que venía, más económico, y salió a la ruta, y andando en la ruta se detuvo el motor del vehículo, y se detuvo, y dale manija, porque no era, yo me acuerdo, tuve 2 vehículos con manija, y dale manija, y casi ya estaba al borde del desastre este conductor, intentándole dar marcha a su vehículo. No arrancó. Justo pasó por el lugar otro vehículo semejante, con la buena actitud de que el conductor se paró, se bajó, y mientras venía hacia él un hombre bien trajeado, bien vestido, el conductor de este vehículo roto dice: ¿qué hará este? ¿Qué podrá hacer este? Sin embargo, se acercó el señor que se bajó del vehículo y dice: ¿le pasa algo? Y sí, se ha detenido, no arranca más. ¿Puede levantar el capot? Y sí, levantó el capot. Miró el señor y se espera un momento, se fue a su vehículo, trajo un destornillador, ajustó un par de cables allí con el destornillador y le dice: a ver, dele arranque. Y bueno, vamos a darle arranque. Muy pensando que y le da con la manija, inmediatamente arrancó. ¡Wow! Dice, ¿qué hizo, señor? Y dice: simplemente se había desconectado un cable que viene de la energía del vehículo, de la batería. Por eso no andaba. Muchas gracias. Disculpe, dice, ¿cómo se llama, señor? Sacó una tarjetita el señor del bolsillo de su saco, le dio y le dice: mire, cuando tenga algún problema me llama. Soy Henry Ford. Claro, el fabricante de su Ford era el que había pasado circunstancialmente por el lugar y el que había logrado, simplemente mirando el motor, saber dónde estaba la falla. Era el fabricante del vehículo. Bueno, muchas veces nos pasa igual que esta historia con Dios. Le decimos: grande eres tú, grandes tus milagros son, y el ambiente cambia. Nos callamos la boca, nos cerramos y no hay nada que hacerle, no hay forma, ¿no? ¿Cuántas veces estamos allí y los problemas se nos vienen, la angustia se nos viene, el desastre económico se nos viene y inmediatamente, como este conductor, decimos: listo, este vehículo no sirve más? Esta vida abundante que el Señor me dio parece que para mí no funciona y queremos abandonar. Pero ¿sabe una cosa? Que siempre, no algunas veces, siempre, como lo vimos hoy, empezamos a darle gloria al Señor, y como el Señor está y como el poder de Dios actúa permanentemente, y porque el Señor nos oye y porque el Señor nos ama, inmediatamente cuando cosas ocurren en nuestras vidas, es cuestión que vamos al Señor. O es cuestión que tengamos los oídos atentos, porque si leemos la palabra, en la palabra nos alienta y nos muestra el camino. Si tenemos algún amigo cristiano, siempre una palabra nos da. Y entonces allí empezamos a notar que verdaderamente el Señor está. Y sabe, el Señor está a la distancia, sí, en los cielos. No, a la distancia de una oración. A la distancia de una confesión nuestra. A la distancia de abrir nuestros labios y proclamar quién es nuestro Dios y de decir a esa nuestra necesidad que tenemos un Dios más grande que esa necesidad.
Siempre la solución, téngalo en mente, porque de esto vamos a hablar hoy, la solución está a la distancia de una oración. Pidiéndole al Señor que Él venga a nuestro auxilio y declarando quién es nuestro Señor. Dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Fíjese la palabra que usa, ¿no? El Señor. No son los discípulos, no es el gran apóstol Pablo, no es en una carta, sino el Señor está andando y está frente a la multitud de la gente y le está enseñando. Y le enseña sobre una necesidad que ellos tienen. Dirá la gente, ¿una necesidad más? No, que hay una necesidad que es superior a todas. ¿Cuál es? La necesidad de orar siempre y no desmayar. No, yo tengo otra necesidad económica, necesidad de no sé cuántas necesidades puede tener, y el Señor la cierra toda a una. Ustedes tienen solo una necesidad que tienen que suplir, es la necesidad de orar siempre sin bajar los brazos. Y le cuenta una historia. Diciendo, había en una ciudad un juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíste lo que dijo el juez injusto? Le hizo justicia porque esta mujer era bastante incómodo tratar con ella. Dice, ¿acaso, dice el Señor, queridos hermanos, para hoy, para usted y para mí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Querida iglesia, ¿cuánto tarda el Señor en contestar cuando nosotros le damos gloria a su nombre? ¿Cuánto tarda el Señor en cambiar circunstancias en nuestro corazón y llenarnos de paz y de alegría? Aunque las cosas sigan igual, pero el Señor vino a traernos paz y paz en abundancia y paz como el mundo no da. ¿Y cuánto cambia cuando nosotros decidimos hablar bien del Dios que tenemos? ¿Y acaso no hará justicia? ¿Cómo no va a hacer justicia si es el juez justo? Simplemente Él hace justicia siempre. No hará justicia a sus amados, a sus escogidos. El Señor te escogió, hermano, no que nosotros fuimos a buscarlo, sino que Él nos amó primero y nos buscó primero. No te olvides de esto. El Señor nos amó, hizo todo para que nosotros podamos tener comunión íntima con Él. No hará justicia a sus escogidos, pero hay aquí una clave, que claman a Él día y noche. Y de esto quiero que hablemos, porque es tan necesario vivir en oración, tan necesario, como dice la palabra, la necesidad de orar siempre. ¿Sabe por qué? Porque es el único medio que Dios nos dejó para vivir en victoria. Estamos hablando de la libertad de la depresión. Vamos a seguir hablando de sanidad interior para nuestras almas. Hemos hablado de la condenación cuando nos condenamos. Pero querido hermano, por más que hablemos de todo lo que Dios quiere darnos, si no vamos a su presencia en oración y le pedimos al Señor, la Biblia dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Querido hermano, aprendamos que si no tenemos un hábito continuo de ir a la presencia del Señor en oración, las cosas no ocurrirán.
Por más que hablemos de una nueva vida en Cristo, por más que hablemos de que el Señor nos ha dado una vida nueva y abundante, por más que hablemos y creamos que el Señor está con nosotros, si no nos comunicamos con Él en oración y abrimos nuestro corazón en humildad y le decimos, Señor, esto necesito, el Señor no lo hará, pero ¿tardará el Señor con aquellos que claman día y noche? Dice la palabra, dice el relato. Debo ir rapidísimo, Señor. Dice el relato y empieza contando una historia. Había un juez injusto, pero había una viuda que iba a él y clamaba. ¿Por qué el Señor habla de una viuda? Hubiera podido ser cualquier cosa. Una mujer, una señora, un niño, un padre de familia. Habla de una viuda. ¿Sabe por qué habla de la viuda? Porque la viuda se le había muerto por lógica el marido. Y entonces había quedado en una situación totalmente difícil. No tenía trabajo. En aquel tiempo no cobraban la jubilación o la pensión y entonces las viudas quedaban totalmente desamparadas. Peor, había ocasiones que quedaban con deuda y el acreedor le cobraba con los bienes, el acreedor le cobraba con su vida y la ponía en esclavitud o le tomaba los hijos para ponerlo a esclavo. Esta viuda tenía un gran problema. No tenía esposo y entonces se les acabó la vida. Y este hombre que era su acreedor le hacía la vida imposible. ¿Por qué dijimos el Señor habla de una viuda? ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza viene para nosotros. Querido, tenemos un esposo que es Cristo, gloria a Dios. Pero cuando Cristo no está en nuestro camino, cuando no lo buscamos, cuando no lo tenemos alrededor, cuando no nos comunicamos con Él, quedamos como la viuda. Quedamos desprovistos. Y queremos salir por nuestros medios. Y queremos proveernos por nuestros medios. Y hacemos negocios, pero no hemos orado. No esperamos la decisión del Señor. No esperamos la respuesta del Señor. Y así estamos como la viuda. Desamparados. Caminando e intentando golpear puertas que no se abren. Porque nuestro esposo lo tenemos lejos, porque al Señor los tenemos lejos de nuestra comunión. ¿Se da cuenta qué tremendo es el Señor para enseñarnos cosas, no? Querida iglesia, no estamos viudos, no está viuda. Nuestro Señor está con nosotros al alcance, dijimos, de una oración, al alcance de una confesión con nuestros labios, declarando quién es nuestro Señor. No se olvide. Pero las circunstancias no se solucionan si nosotros no vamos al Señor. Esta viuda hizo algo bueno. Dentro de todo hizo algo bueno. ¿Sabe qué hizo? Fue el juez. Es lógico, no empezó a vender cosas, no empezó a esconder sus hijos. Fue al juez. Un juez injusto, pero a su tiempo hizo justicia. Para que la viuda no lo canse, dice, yo voy a hacer justicia. Nuestro juez no es injusto, es justo y hace justicia. Lo bueno que hizo esta viuda es determinar ir al juez. Querida iglesia, primer paso para salir de cualquier circunstancia, no se demore, no gaste tiempo, no se entristezca, no se deprima, no reniegue del Señor. Primer paso, vaya al Señor, que Él seguramente va a hacer justicia porque Él nos oye. Primera enseñanza acerca de esta viuda. Segundo, dice que había un adversario que la oprimía. Y usted sabe, la Biblia habla de que nuestro adversario es el diablo, que como león rugiente ande tratando de devorarnos. Y hagámonos una idea de cómo actuaba este adversario, ¿no? El adversario trataba permanentemente de someter, de estorbar a esta pobre mujer que no tenía otra salida. Seguramente ya había pensado en cómo se iba a cobrar lo que esta mujer le debía. De la misma manera actúa
nuestro adversario. Decíamos la otra vez que no mire como adversario circunstancia, persona. Aprendamos a mirar como adversario al único adversario que tenemos, que sí prepara circunstancias para que nosotros nos deprimamos, nos amarguemos, vivamos en derrota, cuando el Señor ha preparado un camino nuevo y vivo, cuando el Señor ha bendecido y quiere bendecir nuestra familia. Por eso es que quiero que este mensaje llegue antes de otros mensajes que hablaremos y que empezaremos a buscar del Señor sanar nuestro interior. Debe llegar antes. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos saber cuál es la única salida, la necesidad de orar siempre buscando al Señor, sea cual fuese la necesidad. Cuando vayamos mirando nuestro corazón, nuestras circunstancias, la familia, los problemas que vienen, sepamos que el Señor habló ya una palabra. No hay forma de salir si no es buscando al Señor. Y sí hay una forma que salimos inmediatamente cuando vamos al Señor, así como hizo esta viuda. Ahora dice que clamaba día y noche. Claro, esto es, día y noche. ¿Cuántas veces tan deprimido, tan enojado, tan frustrado estamos que la noche la usamos para dormir? Porque quiero salir del problema. Mírelo al diablo cómo actúa. Para sacarnos del problema nos mete en un sueño profundo. Y entonces no se terminó el problema. Le escapamos al problema. ¿Y cuántos para dormir a la noche y se toman un montón de pastillas porque no puedo dormir? Son tan grandes mis problemas. Y el diablo le dice una pastilla más, 2 pastillas más, 3 más. ¿Sabe por qué? Porque entonces salimos de la circunstancia de la manera en que al Señor no le agrada, pero al enemigo sí. Porque debemos buscar al Señor día y noche. Porque cuando tengo un problema y no pueda dormir, sepa que no se dormirá el que te guarda. Y ahí está el Señor. Y si a la noche no puedes dormir, dale gracias al Señor, porque Él te mantiene despierto, para que clames, porque tampoco el enemigo se duerme. Y entonces ahí está, día y noche. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios, sed prudentes, sed avivados, despiertos, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda tratando de devorar. Y no es de día. Es más, si usted ve documentales, ¿cuándo es? Cuando el león trabaja más. A la noche, cuando otros no ven, tiene una visión superior y ahí va y ataca. Fíjese el ejemplo de la palabra como león, día y noche. Y nosotros, de día hacemos nuestras necesidades y salimos a suplir nuestras necesidades. Y de noche tenemos que descansar. Y la oración de día y noche, ¿no suplirá una oración nuestra necesidad? ¿No suplirá una oración nuestro descanso? Crea que sí, si se va a acostar y no puede dormir. No se preocupe, ore. Probablemente el Señor al otro día le abra una puerta tan grande y le dé tanto descanso que no necesitará de más descanso ni buscar más salida. Seguramente es así. El diablo, fíjese cómo actúa este adversario. Dijimos, el adversario de la mujer la oprimía, le quería quitar todo. Fíjese cómo actúa el enemigo. Puse 2 o 3 puntitos que usted lo sabe. El diablo pondrá, fíjese esto, pondrá convicciones engañosas en nuestra mente, convicciones. Porque a veces nos movemos de acuerdo a lo que creemos. No necesariamente tiene que ser lo que dice la Biblia. No necesariamente es algo lógico. Pero para nosotros sí es lógico. Y entonces miramos el panorama y nos formamos una idea y nos convencemos. Es así. ¿No le pasó que a veces vio algo y está convencido que es como usted lo vio?
y empieza a luchar contra eso y probablemente no es la verdad, el diablo pondrá convicciones engañosas porque es engañador por excelencia. Y si nos toma desprevenidos, nos engaña. Y entonces empieza a atormentar nuestra alma. Empezamos a ver el panorama y nos atormentamos porque no hay salida. Nos hará ver cosas, y créame, nos hará ver cosas que no existen, pero nosotros creeremos que sí existen. Él es un mago, ideador de estas cosas que verdaderamente no existen y nos las hace creer cuando nosotros tenemos a nuestro esposo lejos allá y entonces viene como la viuda y nos hace un panorama terrible. ¿Sabe? Normalmente, ¿dónde atacan estas convicciones engañosas? En los celos. Y ahí empezamos a fabricar cosas. Y no solamente con los cercanos, a veces contra otras personas. Y entonces empezamos a crear ideales que no son. Y ahí va a atacar nuestra debilidad. Pero ¿sabe una cosa lo que dice la palabra ahí en Santiago? Que si alguien tiene celos, dice, si hay celos amargos en tu corazón, allí hay contención y toda obra perversa. Los celos, después los celos viene bronca, contención. Y después de la contención somos capaces de hacer cualquier cosa. Es tremendo darle lugar a esto que viene del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque empieza con algo que nos hace ver como si fuera real y nos convencemos y actuamos en función de eso. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Empezamos a dar solución, ¿no? Busquemos al Señor urgente. Cuando se nos empieza a abrir y empezamos a maquinar cosas, estamos hablando de la oración, vaya al Señor, ore, pídale al Señor que le dé libertad, pídale al Señor que le dé paz, pídale al Señor que saque esos pensamientos. Así funciona el mecanismo de Dios. Por eso dicen, tienen necesidad de orar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con lo que creemos? No, va el Señor, Señor, si esto no viene de vos, pone paz en mi corazón. Señor, renuncio a pensar estas cosas que está poniendo el enemigo y si es posible y debe ser posible, ya vamos a ver más adelante, haga una oración en voz alta para que el reino de las tinieblas sepa lo que usted tiene en su corazón. Al Señor le decimos en secreto porque Él mira los secretos del corazón y obra, pero el enemigo no mira ni sabe lo que pensamos. Entonces en voz alta, en el nombre del Señor Jesús, reprendo y renuncio a este espíritu engañoso que me está estorbando y me declaro en libertad porque el Señor me vino a hacer libre. Y si conoce una promesa para usted, la declara como el Señor declaró cuando el enemigo fue ahí en el desierto, escrito está. Y cuando usted le dice al enemigo lo que está escrito, el Señor es mi guardador, el Señor es mi paz, el Señor está conmigo, el Señor me va a sacar de esto. Y cuando usted lo declara, el enemigo huye. Pero no se olvide de este método, de este sistema, que debe ser así. Vaya al Señor, clama a mí, yo te responderé. Clame al Señor por auxilio, pero también muéstrese con autoridad, porque tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesús para que los demonios huyan. Y en el nombre del Señor Jesús, declare una promesa para usted. Querido, vamos mirando esto. Yo sé que me voy adelantando porque el reloj avanza tremendamente. Pero vamos mirando esto. No es solamente orar, cerrar los ojos. Y a veces cerramos los ojos y nos quedamos dormidos y decimos, estuve orando toda la noche. No, estuviste durmiendo toda la noche. Así que busque la forma de orar y no desmayar, día y noche, velando, que quiere decir cuando usted quiere dormir, vele, despiértese, ore por usted, por su familia, pero hágalo, si es posible, en voz alta.
proclamando, como dijimos, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son. Y el Señor vino y trajo paz a muchos, que lo pudimos decir a viva voz, porque confesamos quién es nuestro Dios grande y porque el reino de las tinieblas debe sujetarse al poder de nuestro Dios grande. Otra forma en que el enemigo sabe usar es poniendo pensamientos, poniendo malos pensamientos, poniendo pensamientos aberrantes. Porque mirar mal a una persona es un pensamiento, ¿verdad? Pero aberrantes pensamientos. De la misma manera, vamos al Señor, le pedimos libertad, le pedimos perdón si fuera necesario por lo que acaba de cruzarse por nuestra mente. Señor, perdóname, líbrame de estos pensamientos y en el nombre del Señor Jesús, a este espíritu que me trae este mal pensamiento, lo echo fuera, Señor, como dice tu palabra. Yo voy a empezar a pensar todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, querido, no piense cosas que no traigan virtud y bendición. Ponga en su mente cosas que traen bendición, dice Filipenses 4:8. Una manera más, a veces el diablo usa, y para esto tenemos que tener muy en cuenta, cómo hablamos, qué decimos. Los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los hijos a los padres. Allí, en la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también usa a personas. Recién hablamos de debilidades nuestras, que el diablo la usa. Y nos enojamos rápido y entonces ahí estamos, explotamos siempre. Y tenemos un carácter violento y ahí está, el diablo sabe cómo nos va a engañar y nos va a inducir a cometer errores. Pero a veces nosotros no pensamos nada, tratamos de vivir en paz, tratamos de estar en comunión con Dios, pero apareció alguien y empezó a hacernos la vida imposible. ¿Qué sé yo quién puede ser? Un jefe, un vecino, un pariente cercano, un pariente lejano. Y entonces muchas veces, que dijimos el otro día, nos enojamos con el pariente, nos enojamos con el vecino, no lo hablamos más, le cerramos todas las puertas porque ese es mi enemigo. No, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esos son nuestros enemigos. El diablo es nuestro enemigo, pero usa personas despreocupadas o que no se dan cuenta. Y allí está la mamá cuando el hijo hizo un berrinche y le dijo, sos un tonto bárbaro, mira, no te quiero más, haz lo que te parezca. Y ese hijo, niño, su mamá le cerró la puerta. Su mamá lo trató mal. Y no logra ver cuánto lío hizo, porque es un niño. Pero su mamá, que es la que el Señor puso para que lo guarde y lo cuide, le cerró la puerta. Y después va al colegio y también hace el mismo lío. Y la maestra le dice, pero sos un tonto, un bruto. Y empieza a creerse lo que es un tonto y un bruto. Y al tiempo empieza a actuar de esa manera. Vamos a hablar de esto. La Biblia le llama que son fortalezas. Lo dejo allí al título. La Biblia le llama fortaleza, pero el Señor vino para destruir fortaleza. Y entonces ese niño se hace grande y cuando es grande cree verdaderamente que es un tonto, un pavo que no sirve para nada. Y entonces, ¿a qué voy a ir al Señor? Si para mí no hay cambio. ¿A qué voy a ir al Señor? Ustedes dicen que el Señor cambia, pero a mí no me va a cambiar, porque yo soy un incambiable.
para mí no hay solución. Y empieza a ver la vida, y empieza a ver las personas, y empieza a tratar las personas de la misma manera como lo trataron, y empieza a tratar al Señor de la misma manera. Y entonces, queridos hermanos, una oración, dijimos, estamos a la distancia de una oración. Vamos a la presencia del Señor. Señor, perdóname, es verdad, mi historia no sirve, pero dice tu palabra que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo la creo, Señor. ¿Se da cuenta? Y cuando usted proclama que cree lo que el Señor dice en su palabra, porque ya obró el Señor para que usted sea una nueva criatura, no es que fabrica uno nuevo en ese momento y cada vez tiene que fabricar uno nuevo, no. El Señor ya nos hizo libres. Y cuando usted declara ante el reino del cielo, el Señor dice, y no se tarda, viene a escucharlo. Pero también el reino de las tinieblas debe retroceder. El Señor dice, van a orar así. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor dice, van a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Querido hermano, si pudiera yo hacer claro esto con tan poco tiempo. Queridos hermanos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos expuestos a caer en la tentación. No es que hemos llegado al Señor y ya no nos tienta el enemigo, más nos va a tentar peor, porque nos quiere bajar, porque quiere destruirnos. Entonces, cuando el enemigo venga a querer estorbarnos, destruirnos, engañarnos, haciéndonos caer, vamos al Señor. Pero vaya. Hablaba con alguien el otro día. Después de un par de días terrible, bueno, hay que orar. Oramos. ¿Sabe cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede tardar en orar, pedir al Señor, renunciar, pedir perdón? 5 minutos. Si oran 2, 10. En 10 minutos. Así como cuando el Señor se paró en la barca y dijo, calla, enmudece. Y fue el tiempo que las olas tardaron en no levantarse más, el tiempo que hubo bonanza en esa barca. Querido, tu familia, tu casa es una barca donde vas vos y tu familia. No tardes en buscar al Señor. Si está dormido, Él no duerme, pero si supuestamente no te escucha, busca al Señor. Señor, perecemos. Calla, enmudece, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes el tiempo que tardás en decidir hacerlo? Podés decidir en una semana, en 15 días, en un año, en 10 años o en un segundo. Pero va a tardar el Señor en traer bonanza en tu vida, en tu casa, en tu familia. El tiempo que decidas decir, Señor, que perezco. Y el Señor dice a la circunstancia, calla, enmudece. Porque Él es el autor de la vida, porque Él es el creador del universo, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Cuánto tardará el Señor en dar una palabra? ¿Sabe cuánto? El tiempo que vos tardés en declarar tu necesidad. Y el Señor vendrá a tu auxilio. Primero, anda al Señor pidiendo auxilio, si tenés que orar pidiendo perdón, reclamando que Él te escuche. Segundo,
tenés que dirigirte al enemigo, porque si el enemigo levantó una tormenta, si el enemigo te está estorbando, dirigite al enemigo. Ya lo dijimos, pero quiero que quede bien claro. Dirigite al enemigo y pedile al Señor que te descubra dónde está el problema. Y si el problema es tu enojo, renuncia al enojo. Y si tu problema es que mentiste y te acarreó un problemón, pedí perdón al Señor primero, y si tenés que pedir perdón después a quien mentiste, lo harás. Pero es cuestión de pedir al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo convencerá. Para eso está el Espíritu Santo. Señor, revelame dónde he caído, dónde he retrocedido. Está bien, el Señor te perdona, te va a sacar, pero hay cosas que no hay que repetirlas más. Hay cosas que tenemos que saber que son donde pisamos siempre y nos caemos. Entonces, Señor, que tu Espíritu Santo me alumbre para saber yo qué es la debilidad en la que el enemigo me usa y en la que el enemigo gana ventaja. Y entonces allí el Señor te va a dar luz. Y entonces inmediatamente te dirigí al enemigo, renuncio a este espíritu, porque el diablo no está en todas partes. Esto lo aclararemos mucho más otra vez. Pero el diablo no está en todas partes, pero son sus demonios. No tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla. Y ocurre a veces que en tu casa siempre pasa lo mismo, que en tu barrio siempre pasa lo mismo, que en nuestro país siempre pasó lo mismo. ¡Oh, qué cosa rara! No es cosa rara. Son principados, gobernadores que gobiernan en el reino de las tinieblas, en lugares pequeños, en lugares grandes, tengámoslo en cuenta. Y si sabemos que el enemigo se mueve de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a ser tan cortos de decir, está bien, el Señor viene a mi auxilio, no hace falta más? Sí hace falta más, hace falta decirle a ese principado, a ese gobernador de las tinieblas, que no lo queremos en nuestra vida, que no lo queremos en nuestra familia, que no lo queremos en la sociedad. Por eso el Señor dice, oren por sus gobernantes. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se levanta y la única que puede orar con convicción y derrotar el reino de las tinieblas es la iglesia, el Hijo de Dios. El único que puede ir contra el enemigo, dijimos recién, si es necesario, proclamar una promesa del Señor para tu vida y declararte en libertad. Si en tu casa, si en tu barrio siempre pasó lo mismo, no salgas tranquilo y bueno, siempre pasó lo mismo. No, tu casa puede ser y debe ser el reino de Dios. Tu casa debe hacer la diferencia, donde los vecinos digan, ¿por qué a este no le pasa lo que nos pasa a todos? Pero le cerremos las puertas al enemigo. No es solamente clamando, sino es también cerrándoles las puertas al enemigo. Y si pecaste, pedí perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si pecaste, no te olvides de pedir perdón. No te olvides de arrepentirte ni pedir perdón. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Querido, yo quiero hacer base sobre lo que te dije de hablar en alta voz en algunas oraciones. Cuando confesamos, ¿cómo lo hacemos? Te hago una pregunta. Mientras tomo el agua, fíjate. Si yo te diría, confésame, me quedaría esperando a que hables o no. Porque si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, porque con la boca se confiesa para salvación. No te olvides, es toda la palabra la que tenemos que usar en nuestra vida diaria, no lo que creamos ni lo que nos ocurra
pensar. Queridos, si el Señor habla de confesión, es confesión. Y la confesión es verbal, es a viva voz. Y más, dice que si tenés algún problema, llama a un hermano y confesale tu problema y oren con él. También a veces será necesario confesar a otra persona para que nos ayude a orar. Entonces no es cuestión de guardarse el problema, porque cuando nosotros nos guardamos el problema, el enemigo se encarga de hacer que se pudra, porque nadie guarda la basura adentro de la pieza. La tiramos bien lejos para que se la lleve el basurero. Basura es nuestra vieja manera de vivir. Basura es nuestra manera de pensar. Y el diablo la usa y pudre las cosas. Si no querés que se pudra, sacala lejos. Confesamos al Señor nuestra falta. Le confesamos al enemigo quién es nuestro Señor. Por eso te digo, escucharlo. Y anda a la Biblia. Y si no está en la Biblia, lo vamos a charlar. Porque esto no es una idea que se me ocurrió, ni las últimas ideas que ocurren en las iglesias, sino es así. Confesá ante el Señor tu pecado, confesá ante el enemigo. ¿Quién es tu Señor? Y entonces el Señor te dará la victoria. Termina diciendo el versículo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Son un escogido de Dios. El Señor va a hacerte justicia. Pero dice que claman a Él día y noche. El Señor empezó diciendo, le voy a hablar de una necesidad. La necesidad es orar siempre y no desmayar. Y termina supliendo la necesidad. ¿Acaso yo no voy a oír a aquel que decidió poner la solución que yo le doy? Clamar día y noche. Y dice algo más, os digo que pronto hará justicia. Gloria a Dios, ese es nuestro Señor. Hará, pronto vendrá a nuestro auxilio. Termina diciendo, cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y sí, tenés que ponerle fe. A este mensaje tenés que ponerle fe. Si te vas diciendo, fue bueno, fue malo, lo creo, no lo creo, ponele fe a lo que la palabra dice. Porque cuando el Señor venga, las ideologías, el humanismo, tantas enseñanzas, ¿no?, psicológicas y tantas cosas que han invadido la fe. Porque el que tiene fe cree en Dios y la psicología y el humanismo ni los conoce, ni lo estudia, ni le importa, porque tiene fe en Dios. Y así termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tendrás fe suficiente como para poner en práctica este mensaje? ¿Tendrás fe suficiente? Yo te animo a que pongas en marcha tu fe. Y si no lo crees, busques con fe la respuesta del Señor. Y entonces te ocurrirá como a este dueño del vehículo. Y bueno, le dijo el Henry Ford, dice, lo que yo hice es conectarle un par de cables que se le habían desconectado de la fuente, de la batería. Querida iglesia, la única solución es estar conectado a la fuente. Si no, por más manija que le demos a la iglesia, no va a funcionar. Tener fe en el Señor y conectate, porque el orar día y noche es una necesidad. Que el Señor nos bendiga.